tenido de nuevo esta segunda tarde de nuestra 37ª jornada de liturgia que estamos viviendo contra viento y marea, y nunca mejor dicho de los dos ponentes que van a intervenir esta tarde, que vienen uno de Málaga, que sabéis que están cortadas los trenes, y el otro pues viene de Toledo. La primera ponencia la va a hacer don Alejandro Pérez Verdugo, que para quien no lo conozca, yo creo que aquí lo conocemos todos porque es profesor de nuestra cátedra de liturgia, de nuestro título propio de liturgia y piedad popular, y don Juan Manuel también. Pero don Alejandro es sacerdote de la diócesis de Málaga, es el canónigo prefecto de liturgia de la Catedral de Málaga, es el delegado de liturgia de la diócesis de Málaga, es doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo de Roma, y además es especialista del Secretariado Nacional de Liturgia. Se llama así, se sigue llamando Secretariado Nacional. Del Secretariado Nacional de Liturgia, que ayuda pues a los obispos españoles en la Comisión Episcopal de Liturgia pues a llevar adelante todos los temas de liturgia, uno de los expertos colaboradores. Hoy nos va a hablar, aunque os lo dije ayer, que por lógica parece que tendría que haber sido hoy la de don Alejandro, o sea, ayer la de don Alejandro y hoy la mía, pero lo vamos a hacer del revés. De todas maneras veréis que los temas son convergentes. Él nos va a hablar de la participación litúrgica en el movimiento litúrgico y en el Concilio Vaticano II. Así que sin más, os dejo con él. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a don Luis por esta nueva oportunidad de estar con vosotros en estas 37 jornadas diocesanas de liturgia, que siempre es un placer acercarme a esta preciosísima ciudad de Sevilla y compartir pues con vosotros esta tarea de la liturgia, en este caso centrada en este tema tan importante y tan central como es la participación litúrgica de los fieles en la liturgia. Un saludo a don Juan Manuel, al cual me une ya una amistad de algunos años, y que después tendrá la palabra. Son las 6:10, con lo cual vamos a comenzar con esta ponencia, cuyo esquema tenéis en la carpeta, y yo lo voy a seguir tal cual lo tenéis en la carpeta, en ese esquema. O sea, no me saldré en ningún momento para que podáis seguirla. El esquema, como bien decía don Luis, este es un tema quizás previo, ¿verdad?, al tema que ya creo que expuso él ayer, pero el orden de los factores no altera el producto. En realidad se trata de un tema histórico, porque vamos a tratar sobre cómo el movimiento litúrgico concibe la idea de la participación litúrgica y también el propio concilio. Para ello ofrezco una premisa, que es la introducción. Antes de entrar en el movimiento litúrgico, hemos de ver el magisterio del Papa San Pío X. El magisterio papal sobre la liturgia en el siglo XX podríamos decir que tiene como 3 puntos de referencia. El comienzo concreto con San Pío X, por eso es necesaria esa premisa. La publicación de la encíclica Mediator Dei de Pío XII, que da pie a una nueva etapa en el movimiento litúrgico, junto con las reformas del propio Pío XII sobre liturgia, y finalmente la celebración del Concilio Vaticano II, obviamente de una extraordinaria repercusión para la liturgia. Con el Papa San Pío X, el movimiento litúrgico que ya había empezado en Europa, entró, podríamos decir así, en acción. En efecto, dicho movimiento
de renovación de la vida cristiana por medio de la liturgia, después será calificado por Pío XII textualmente como un signo de las disposiciones providenciales de Dios en el tiempo presente y a la vez como un paso del Espíritu Santo por la Iglesia. Este movimiento litúrgico tuvo su origen en el espíritu restauracionista y romántico del monacato del siglo XIX y va a adquirir una dimensión más pastoral y más universal precisamente a raíz de la publicación del motu proprio de Pío X, de San Pío X, Tra le Sollicitudini, en 1903. Estos documentos es que hay que subrayarlos, porque si no, no entendemos de lo que estamos hablando. El recorrido hasta el Concilio Vaticano II es así, y esta es la premisa. La sensibilidad pastoral que este Papa tuvo durante toda su vida sacerdotal le hizo darse cuenta de la trascendencia de aquel movimiento musical que en Italia en aquella época estaba luchando por desterrar del templo, de la iglesia, la música teatral, la música barroca, restaurando el canto gregoriano. El Papa, en este motu propio que acabo de citar, trató de ir a las raíces de los abusos y, adelantándose al movimiento litúrgico, propone un objetivo verdaderamente profético. Dice él: siendo nuestro vivísimo deseo que el verdadero espíritu cristiano vuelva a florecer en todo y que en todos los fieles se mantenga, lo primero es proveer a la santidad y a la dignidad del templo, donde los fieles se juntan precisamente para adquirir ese espíritu en su primer e insustituible manantial. ¿Y cuál es su insustituible manantial? Que es la participación activa en los sacramentos. Esto es lo que dijo San Pío X en 1903. Por tanto, se trata de unos aires nuevos que empiezan a darse en torno a la liturgia en esos inicios, 1903 del siglo XX. Ya en los misales anteriores, concretamente en el misal romano de 1570, no es una cosa nueva hablar de la participación litúrgica, cuando se hablaba de la participación era casi exclusivamente para referirse a la comunión sacramental de la Eucaristía, en relación con los efectos de esta, de la comunión, en el alma del cristiano. Era una visión de la participación. Y sobre todo en las oraciones después de la comunión, la oración postcomunio de dicho misal, es donde aparecen con significados muy semejantes, muy parecidos, expresiones como participatio mense, participatio sacramenti, participatio mysterii, participatio muneris, participatio misericordia, etc. Así es como nos encontramos cuando sube al papado el patriarca de Venecia, San Pío X. De ahí que podemos decir que en el campo litúrgico el siglo XX se va a abrir a la novedad de esta afirmación papal sobre la participación y sobre que la liturgia constituye la primera e indispensable fuente del verdadero espíritu cristiano. Ahora bien, dicho esto, hay que decir también que el contexto de dicho documento pontificio, el contexto de ese documento era un contexto musical. Tra le Sollicitudini está escrito en el contexto de la música sacra. Y también hay que decir que el contexto que rodea este documento era otro bien distinto. Poco a poco el concepto de la participación se va a ir llevando a una participación en toda la celebración en sí, pero el documento está centrado sobre la música. La solemne afirmación papal, podríamos decir así, que es el primer documento oficial de la Iglesia en el que aparece la expresión participación activa, que en latín se va a expresar como actuosa comunicatio. Actuosa comunicatio. Que los latinistas de la Secretaría de Estado del Vaticano, pues no se atrevieron a emplear aún el término participacio, que sin embargo en la versión italiana pues sí que lo pusieron. Esto no dejaba de ser un buen augurio, aunque, como digo, la realidad se imponía en el hecho que se podía palpar en el ambiente, lógicamente, de que tal pronóstico del Papa San Pío X no describía para nada el momento histórico, la situación de la época
que en la liturgia no veía más que una ordenación externa de los ritos religiosos cristianos con una finalidad fundamentalmente estético-edificante. La Eucaristía, podríamos decir que ya no era la oración de la comunidad cristiana y se había convertido en un asunto, podríamos decir, exclusivo de los clérigos. Los fieles no participaban en ella directamente, sino que solo podían hacerlo desde lejos, dedicándose al mismo tiempo a devociones particulares. Y el oficio divino pues era algo exclusivo del clero y de la vida monástica. Esto ya lo sabemos, pero conviene recordarlo para que entendamos cómo se fue abriendo paso este concepto tan importante de participación activa de los fieles. La comunión pues era una devoción privada, no vinculada en modo alguno con la misa, más que en un sentido sagrado y sacramental. Y en este ambiente, más de devociones que de celebraciones, no hay duda de que ese motu proprio papal señaló un punto de partida en lo concerniente a la cuestión de la participación litúrgica. No hay duda de que estas palabras significativas del Papa alimentaron y justificaron, sin embargo, durante las décadas siguientes, los trabajos del movimiento litúrgico, porque la reforma de San Pío X intentaban llevar a los fieles a una participación más intensa en la liturgia. Y en este sentido hay que comprender algunas reformas necesarias de San Pío X, como por ejemplo la invitación a la comunión frecuente. Nosotros ahora mismo los ojos y decimos, ¿es posible? Claro, es posible. En 1905 se empieza a mitigar ya el ayuno eucarístico de los enfermos. En 1910 se admitirá a los niños al banquete eucarístico, lo que ahora llamamos la primera comunión. Y además se propuso reformar el misal y el breviario, dando el primer paso a la Constitución Apostólica Divina Flatus, que presentaba una nueva distribución de los salmos en el oficio divino. Bien, después se revisará también el calendario, la lectura, etc. El 20 de diciembre de 1905 se publicó el decreto Sacra Tridentina Synodus de frecuencia e quotidiana Eucaristía Comunión. No lo traduzco porque se entiende. El decreto declara lo siguiente: Jesucristo y la Iglesia desean que los fieles se acerquen cada día al banquete sagrado. 1910. Ofreciendo así los motivos, hace el decreto, ofreciendo los motivos que deben conducir cada día a los fieles a este banquete. Y leo textualmente, porque no tiene desperdicio. Sobre todo, y con el fin de estar unidos a Dios por medio de este sacramento, reciban de él la fuerza para reprimir las pasiones, y con él purifíquense de las faltas leves que puedan presentarse cada día, y que puedan evitar las faltas graves a las cuales está expuesta la fragilidad humana. No es entonces principalmente para dar gloria a Dios ni como una suerte de favor o de recompensa por las virtudes de aquellos que se acercan a ella, la comunión. De esta forma, San Pío X, al incrementar la participación popular en los actos religiosos y al señalar la comunión o la misa dentro de un aparato ceremonioso o solemne, podemos decir que es el verdadero precursor de la liturgia posterior que mantuvo su vigencia hasta los años del Concilio Vaticano II. Podemos decir que con él se abren los tiempos y las posibilidades de las consagraciones, famosas consagraciones nacionales al Sagrado Corazón de Jesús, se abren las posibilidades de los congresos eucarísticos, de la acentuación de la piedad doméstica, los rezos del rosario, los primeros viernes, las hermandades, adoraciones diversas, etc. Es decir, constituía una fórmula ambiciosa que iría tomando cuerpo con pontífices sucesivos, proponiendo una mayor catolicidad de la vida pública o privada de la sociedad y sus miembros, y tratando de incorporar a los laicos a una mayor vivencia del dogma y la directiva vaticana. Pero no se dieron grandes pasos en el sentido propuesto por el Papa. ¿Por qué? Porque la realidad era bien distinta. La realidad era que la vida eclesial estaba pues tejida de programación de devociones
exposiciones y cumplimientos que se organizan y dirigen desde un cierto centralismo romano, octavas y novenas, medallas y escapularios, reliquias y devocionarios que iban hilvanando, podemos decir así, el ensamblaje fosilizado de una religión, bueno, pues, o de una vida litúrgica un poco solo exterior, o en gran parte solo vista desde la exterioridad, sobrada de escenografía y de panoplia, o aderezada con convulsiones pietistas. La representación cristiana fue puesta en entredicho ya en los años 50 por los círculos católicos más preocupados, más inquietos por la situación que se estaba viviendo. Y en este ambiente, las reformas de Pío X van a suponer un paso adelante, aunque su realización se dejaría esperar. La tarea después quedó interrumpida a la muerte de San Pío X. El pontificado de Benedicto XV no aportó nada especial al respecto de la participación litúrgica de los fieles, y hecha esta premisa, que es importante, nos vamos a las grandes aportaciones del movimiento litúrgico. Al mismo tiempo del pontificado de San Pío X, el movimiento litúrgico ya había nacido, como he dicho antes, con dos grandes ideas: el problema espiritual y el retorno a las fuentes litúrgicas. Siempre se dice el retorno a las fuentes litúrgicas. Pero el problema que subyacía de fondo era el de invitar a un mejor conocimiento de la vida litúrgica y a una mayor participación en los sagrados misterios de la vida cristiana. Aunque crecía la preocupación por el problema espiritual propiamente dicho, más aún que por la belleza de la liturgia, esta no era más que la ocasión para atraer a los fieles. Pero lo preocupante fundamentalmente era la falta de participación en las celebraciones litúrgicas. Por eso se buscan estrategias fáciles que lleven al pueblo de Dios a recrear la inteligibilidad del signo litúrgico sacramental. ¿Cómo se consigue esto? Si el movimiento litúrgico comenzó presentándose, por tanto, como una renovación espiritual en la que la liturgia desempeñaba un papel fundamental de referencia continua, dicha orientación espiritual se revela en el esfuerzo continuo por presentar siempre bajo nuevos aspectos los diversos tiempos litúrgicos, haciéndolos objetos de consideración de modo que orientasen hacia una visión más cristológica y cristocéntrica. Se pasa así de la liturgia a la vida espiritual, y de tal manera que el año litúrgico se convertirá en un auténtico itinerario de fe y un método catequético para comprender el dogma cristiano. El segundo aspecto que caracteriza el movimiento litúrgico es el retorno a las fuentes. Un medio poderoso resultó en esos primeros años la producción abundante y sobre todo de gran calidad de recursos como cursos, revistas, semanas litúrgicas. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, subsidios litúrgicos pastorales, etc. Hay cada vez una mayor interés por las traducciones litúrgicas, por los comentarios de los textos. Lo importante era, y es también, que se comprenda lo que se celebra y que la celebración cubra las realidades de la vida espiritual, sin tener que ir a otras cosas, al margen de la liturgia, es decir, a partir de la liturgia, que se comprenda la propia celebración litúrgica. Y en este primer periodo del movimiento litúrgico son fundamentales tres obras con tres nombres. Tres nombres que son indicativos de todo el renacimiento litúrgico. Uno es Lambert Baudouin, con la Piété de l'Église, la piedad de la Iglesia, no. El otro será Maurice Festillère, con la Liturgie catholique, no hace falta traducir la Liturgie catholique, que se publicó en la Abadía de Maredsous, y con la serie de artículos aparecidos durante el año en la revista tomista. Y el último, Caronti, Emmanuel Caronti, con la Pietà Liturgica, que son una serie de conferencias. Estos tres nombres son importantes en este momento del movimiento litúrgico. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, como digamos la primera mitad, estamos hablando hasta el año 1900, vamos a poner hasta 1900
25. El 23 de septiembre del año 1909 se celebró el Congreso Nacional de las Obras Católicas de Malinas. No de Manila, de Malinas. Tengo un examen, pero no viene ahora al caso. Las Obras Católicas de Malinas. Y en ese momento, en ese congreso, Baudouin, al que nombraba antes, presentará una relación titulada La verdadera oración de la Iglesia. Y en forma sintética, muy sintética, esta conferencia propone dos cosas. Una, llamar la atención sobre la necesidad de la oración litúrgica, y dos, proponer medios prácticos para una mayor participación de los fieles en la liturgia. Medios prácticos. Y para eso sugiere tres cosas. Una, la necesidad de la renovación de la liturgia. Dos, esta liturgia es la oración de la Iglesia, la liturgia es la oración de la Iglesia, alimento principal de la vida de los fieles, y representa el gran medio a través del cual la Iglesia ejerce su ministerio doctrinal. Y tres, la piedad de la Iglesia debe inspirarse en la liturgia de la Iglesia. La piedad ha de inspirarse en la liturgia de la Iglesia. En la segunda parte de esta relación, de esta conferencia, podemos decir así, él formula una serie de medios prácticos, por ejemplo, el misal traducido. Es que ahora nos resulta todo como un poco extraño, pero es que no existía esto. Propone el misal traducido para los fieles, el rezo de vísperas y de completas, la revalorización de la misa mayor parroquial, así como hacer comprender y amar a los fieles laicos los sagrados misterios que se celebran en el altar. Decía él concretamente, Baudouin decía, la participación activa en la vida litúrgica de la Iglesia es un elemento capital en la vida sobrenatural del pueblo cristiano y se considera como un elemento de capital importancia en la vida sobrenatural del mismo. Bueno, es decir, se insiste en que, dada la ignorancia de los fieles en aquel momento, se hacía necesaria una reeducación de estos en aquello que la Iglesia enseñase por medio de los sagrados ritos. Es decir, él decía, esto es importante porque en el fondo era una comprobación de una realidad, las generaciones han invertido siglos para desaprender esta piedad tradicional, se refiere a la piedad litúrgica, invertirán mucho tiempo en aprenderla de nuevo. Es decir, las cosas no se alcanzan de la noche a la mañana. Mucha gente dice que hay que ver la liturgia reformada después del concilio. Es que tampoco llevamos tanto tiempo, En línea con ese programa, entre las actividades litúrgicas, Baudouin destaca 4: piedad, estudio, artes y difusión de la liturgia. Entre los medios que derivan del estudio, Baudouin elencó además la promoción de los estudios científicos, la divulgación por medio de las revistas y de las publicaciones de las ciencias litúrgicas, la promoción de la oración y la formación litúrgicas. Se trata de un programa de reforma y de renovación litúrgica que en ese momento constituía una gran novedad. Era, por tanto, todo un programa de renovación que abarca los grandes espacios en los que incide la vida litúrgica y que entra en la misma realidad. El bautismo es el principio de la incorporación del cristiano a la vida de la Iglesia. A través del baño bautismal, el fiel muere con Cristo y resucita en él. Y siempre a través de éste participa en el misterio de redención y es configurado a la vida de Cristo glorioso. Este primer nivel de participación, el bautismo. Y es precisamente esa participación en la muerte y resurrección de Cristo la que hace del cristiano un miembro vivo de la comunidad eclesial. El bautizado es partícipe en el sacrificio de la misa y ciertamente a través del sacerdote ofrece el mismo sacrificio de la misa con él y por él. Luego, partiendo de dicho tema, pasa también Baudouin a hablar del sacerdocio común de los fieles, principios del siglo XX, distinguiendo, sin embargo, eficazmente sobre la manera de participar en la liturgia de la Iglesia. Bien.
El sacerdote, en virtud de su ministerio, ofrece el sacrificio como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia. En cambio, los fieles presentan las ofrendas como miembros activos del cuerpo místico. Estaba latente la idea de que el sacerdocio común de los fieles es importante. Ahora mismo, en este momento, me atrevería a decir que era algo importante. Después daremos cuenta con el concilio que no es que sea algo importante, es que es algo fundamental. Lumen Gentium 11, por ejemplo, ¿no? O los números de Lumen Gentium y el mismo Sacrosanctum Concilium, ¿no? En 1912 empezó a aparecer la Biblioteca Litúrgica, Bibliothèque Liturgique, que publicará obras muy importantes, como por ejemplo el Ritual de los Fieles, la Liturgia de los Difuntos y el Misal Dominical. Pero esto se interrumpirá porque llegará la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se acabó todo. Bueno, se acabó todo, no, se interrumpirá todo. Era un inicio de esperanza, pero hubo ahí un parón. Y propongo la figura siguiente dentro del movimiento litúrgico de este austriaco, Pius Pasch, porque dará una visión más pastoral y parroquial de la participación litúrgica. El movimiento litúrgico llegó después a Austria con la contribución de Pius Pasch. Era un canónigo regular de San Agustín en el Kloster Neuburg, que es un monasterio, y con su obra, El año litúrgico, él va a hacer comentarios al misal y al breviario, contribuyendo de ese modo a un conocimiento del año litúrgico en vistas a una mayor participación. La formación litúrgica de Pius Pasch se centró en redescubrir el sentido de la celebración litúrgica para el pueblo de Dios, el sentido de la celebración litúrgica para el pueblo de Dios, promoviendo la participación activa y directa de los fieles. Su objetivo era hacer la misa accesible al pueblo a través de los estudios, fundamentalmente de los estudios bíblicos y litúrgicos, a través de publicaciones y la edición de textos que facilitaran la comprensión de la liturgia inspirándose en el movimiento litúrgico. Piensen que en este momento los textos están todos en latín. Pius Pasch no solo fue un teórico, sino también y sobre todo un mistagogo. En 1922, en la solemnidad de la Ascensión, decidió organizar la primera misa comunitaria. Según él mismo dice, leo lo que él dice. Por aquel entonces escuché una misa recitada, celebrada en círculos estudiantiles. Decidí celebrar la primera misa comunitaria. Esta misa cantada todavía era muy primitiva. El Kyrie, el Sanctus y el Credo fueron recitados por todos los asistentes. Las lecciones y oraciones fueron dichas por el presidente. Hicimos la ofrenda e incluso el beso de paz, que consistió en un apretón de manos. Vaya a pensar que consistió en un apretón de manos. Hasta ahí el austriaco. Bueno, pues sin duda esta fue la primera celebración de la misa en el espíritu de la liturgia popular en los países de habla alemana. Pius Pasch desarrolló su tarea en Viena, en esa época, de los años 20, describe la importancia de la vida cristiana de la comunidad y el marco de su actividad litúrgica, y él muestra su preocupación porque en la iglesia primitiva se vivía la fe y la misa, dice textualmente, con la mayor participación de todo el pueblo. Tras la misma tenían un almuerzo común o ágape, y en la comunidad, dice él textualmente, no se contentaban con hablar de liturgia, la vivían. Bien, para él la renovación de la parroquia vendrá por medio de la liturgia. Esta es una de las visiones claras de Pius Pasch, una de las grandes intuiciones de este austriaco, ¿no? Toda la comunidad debe ser de actores que participan en un drama sagrado. Importan también mucho el espacio, las vestiduras, la decoración, los diversos servicios, pero el centro de todo oficio en el año litúrgico es la Eucaristía, que él la denomina Santo Sacrificio. Para él la liturgia debe ser algo comprensible, no solo culto, sino edificación de los fieles, formación cristiana, estímulo de santidad.
Y indicaba además que es todo el pueblo el que debe pasar de sujeto pasivo, ayer se nos habló de esto, de sujeto pasivo a agente activo en las celebraciones. Y para ello había dos medios fundamentales para ese paso: la formación bíblica y la participación en los ritos y las preces, en ritos y preces. Pius Pasch, en el año 1950, ya casi al final de sus días, podía resumir así las grandes metas de su trabajo: acercar a los estratos más sencillos del pueblo el culto de la Iglesia, haciendo posible sobre todo una participación en la liturgia. Y para ello era fundamental devolver la Biblia al pueblo, podríamos decir así, valga la expresión, ¿no? El mayor acceso del pueblo a la Biblia, me gusta más así dicho. Ahora bien, la participación en la liturgia él la ve como una manera de instruir a los fieles en la fe, y en su propia visión de la liturgia, esta debía ser un medio para instruir cristianamente en la vida cristiana, lo que requiere necesariamente la participación de los fieles. Él nos dirá que la liturgia no es cosa de los sacerdotes, dicho por Pius Pasch, sino que lo es para todos los bautizados, textualmente lo cito. Y de ahí surge la gran idea de la participación de los fieles, que entró en Europa difundiéndose de este lugar, del Kloster Neuburg, que era el monasterio suyo, el convento suyo, se extenderá por toda la Iglesia, así hasta el Concilio Vaticano II. Pasemos al siguiente punto. El movimiento litúrgico y la parte... Este es un autor que me he querido centrar un poquito en él. Veamos ahora el movimiento litúrgico y la participación litúrgica en España. El movimiento litúrgico llega a España un poquito más tardíamente, y con él pues van a llegar también las grandes ideas que rodeaban al movimiento litúrgico. Pero no hubo en nuestro país un movimiento que preparase la participación litúrgica de los fieles. Vemos algunos atisbos importantes, pero insuficientes. Terminada la contienda, se inicia la reconstrucción de la vida en el Estado, en el país, y al mismo tiempo la Iglesia comienza la reconstrucción de la vida litúrgica. Ese va a coincidir con el despertar, prácticamente podríamos decir así, del movimiento litúrgico aquí. Los centros difusores estaban en circunstancias pues distintas. Por una parte, la Abadía Benedictina de Silos, que reinicia la publicación de obras divulgativas. La de Montserrat estaba vacía, pero esto ayudó a las diócesis, porque los monjes benedictinos catalanes estaban dispersos por las diócesis e inyectaron esas ideas de renovación litúrgica en multitud de seminaristas y de sacerdotes. Bien, a pesar de esto, en las iglesias españolas aparecía en aquella época el rigorismo, la rúbrica, las misas dialogadas pues no se daban como tal. La celebración del 35 Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona en 1952 constituyó el hecho decisivo, como punto de arranque de la última etapa del movimiento litúrgico. Este mismo año, 1952, se abre la Escuela Superior de Música Sacra en Madrid. Si el punto de arranque se sitúa en 1952, el hecho clave que marca el florecimiento del movimiento litúrgico, florecimiento, no inicio, florecimiento, debemos situarlo en 1954, que es cuando se inician los coloquios de pastoral litúrgica organizados por el padre Miranda, los padres Alameda, Toribio, Echevarría, Sánchez Aliseda, Roch. Este grupo, junto con otros de liturgistas, impulsaron la publicación de la revista Incunable. La fecha central fue el 15 de abril de 1956, con la fundación de la Junta Nacional del Apostolado Litúrgico, presidido por Monseñor Miranda, que después trágicamente fallecería. Señalemos, por tanto, algunos momentos clave de esta etapa. 1956, primer Congreso Litúrgico de la Diócesis de Barcelona, es el primer Congreso Litúrgico de la Diócesis de Barcelona. 1957, primera Semana Nacional de los Estudios Litúrgicos de Montserrat. 58, fundación del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona, por Peretena. Primera Asamblea Nacional de Comisiones Diocesanas de Liturgia. 1960, directorios pastorales de la misa, ritual bilingüe, etc. Es decir, un nutrido grupo de liturgistas españoles participaron en el Congreso también de Asís, al que me referiré ahora,
de 1956, cuyas actas fueron publicadas en castellano. Uno de los últimos momentos del movimiento tuvo lugar en 1961. La Asamblea de Metropolitanos creó la Comisión Episcopal de Liturgia, a la que antes se refería don Luis como Secretariado Nacional de Liturgia, la Comisión Episcopal de Liturgia, Pastoral y Arte Sacro, que ese era su nombre. Esta última etapa, un maravilloso grupo de liturgistas que impulsaron la renovación, que inundó la nación y llevó la renovación a todas las diócesis. Se intentó abandonar el rubricismo, no las rúbricas, el rubricismo y pasar a una liturgia más auténtica, valga la expresión. Esta etapa realizó un trabajo nunca seriamente reconocido, quizás. Preparó la Iglesia española para asimilar la reforma litúrgica. Veamos ahora la influencia del movimiento litúrgico en la idea de participación litúrgica en el pontificado de Pío XII. El pontificado de Pío XII tuvo diversos momentos claves para la liturgia posterior. Sin duda podemos destacar tres momentos. Uno, la encíclica Mediator Dei et Hominum, 1947. Dos, la alocución de Pío XII a los miembros del primer Congreso Internacional de Liturgia Pastoral, tenido en Asís, 1956. Y tres, la instrucción de música sacra et sacra liturgia, 1958. A esto habría que añadir la celebración de los Congresos Internacionales de Liturgia que tuvieron lugar bajo su pontificado y que propusieron grandes ideas que luego irían a las sesiones conciliares. Hago un inciso antes de continuar con Pío XII. Sobre el término participación, yo creo que ya ayer salió, pero el término participación, que proviene del latín tardío participatio, viene derivado de la expresión partem capere, que significa tomar parte en algo. En este sentido, el concepto expresa la idea de compartir, comunicar y entrar en comunión con una realidad. Estas connotaciones están presentes tanto en ese término en el latín tardío como en el latín cristiano, donde el término se emplea con frecuencia en el ámbito litúrgico en expresiones como participatio sacramenti o participatio sacri mysterii. Dichas expresiones subrayan que la participación no se limita a una presencia pasiva, sino que implica una verdadera, valga la redundancia, una verdadera implicación en el misterio sagrado que se celebra. Por tanto, la acción de participar, ante todo, es una acción humana que compromete plenamente a los fieles. Es decir, implica y exige actitudes externas, visibles, como gestos, respuestas, movimientos, así como actitudes internas como la atención, la fe y la disposición interior. De esto ya se habló ayer, pero quería hacer un breve inciso porque voy a continuar ahora, lo vamos a entender. Ambas dimensiones no pueden separarse, ni la externa ni la interna, porque están orientadas hacia un mismo fin, que es, ¿cuál es el fin de la participación? El encuentro con el misterio o con el sacramento, que se hace presente en la celebración litúrgica. Toda acción humana es por naturaleza, todo lo que hacemos es por naturaleza una síntesis de lo corporal y lo espiritual, y la participación litúrgica no es una excepción. En este sentido, la encíclica de Mediator Dei de Pío XII, retomo ese primer momento del pontificado de Pío XII en relación a la liturgia, constituye un punto de referencia fundamental para la reflexión sobre la participación. Porque el documento subraya que la participación debe ser, ante todo, interna. Estamos hablando de Pío XII. Todavía no hemos llegado al concilio. Ejercida con piadosa atención del alma y con intenso afecto del corazón. A través de esta participación interna, los fieles se unen íntimamente a Cristo, sumo sacerdote, y con Él y por Él ofrecen el sacrificio, ofreciéndose también a sí mismos. Al mismo tiempo, los fieles intervienen de manera activa en la acción celebrativa, ofreciendo el sacrificio junto con el sacerdote que preside. Es decir, la encíclica introduce ese binomio de participación interna y externa, que es una distinción que responde a una mentalidad propia, una mentalidad escolástica propia de la época.
aunque hay que decir que esta división resulta en cierta medida abstracta, ya que toda participación auténtica es simultáneamente interna y externa. Es decir, la liturgia implica la integralidad de la persona humana, de modo que todo el ser y el actuar del hombre quedan comprometidos en la acción litúrgica. No se trata de dos tipos de participación, sino de una única participación que involucra cuerpo y espíritu de manera inseparable. Bien, los padres conciliares, me voy al Concilio Vaticano II, influidos por estos documentos previos, van a abordar la cuestión de la participación litúrgica en continuidad con el pensamiento precedente, pero aportando nuevos matices y calificaciones que van a enriquecer el concepto y la comprensión de la participación. Pero en Mediator Dei, lo digo porque es que tiene su interés estos dos textos, afronta el tema de la participación, volviendo a Mediator Dei, pero de una forma un poco reducida. Fijaos bien, en el texto de Pío XII, dice él: conviene, pues, venerables hermanos, que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y su mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio eucarístico. Y eso no como un espíritu pasivo y negligente, discurriendo y divagando por otras cosas, sino de un modo tan intenso y tan activo, etc. No leo el texto entero, ¿no? Y más adelante dice el Papa: todos estos modos de participar en el sacrificio son dignos de alabanza y de recomendación cuando se acomodan diligentemente a los preceptos de la Iglesia y a las normas de los sagrados ritos, y se encaminan principalmente a alimentar y fomentar la piedad de los cristianos y su íntima unión con Cristo y con su ministro visible, y también a excitar aquellos sentimientos y disposiciones interiores con las cuales nuestra alma ha de imitar al sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Está hablando de una participación interna, es decir, en la Mediator Dei, en la sección que se refiere al culto eucarístico, que ocupa la parte central de todo el documento, es donde realmente se afronta la cuestión de los fieles, de la participación de los fieles en el sacrificio eucarístico. Es decir, claramente la encíclica tiene un interés grande en la idea de participación, sí, pero está exclusivamente restringida a la Eucaristía, no se refiere a la participación en el culto en general. Claro, se está subrayando que participar en el sacrificio eucarístico no significa por parte de los fieles gozar de poderes sacerdotales, como afirman algunos, ¿no? De ahí que el Papa se mueva aún con timidez en este campo y lo restringe exclusivamente a la Eucaristía, a pesar de lo cual dicha encíclica representa un notable progreso en la comprensión teológica de la participación activa de los participantes, de todos, en la acción litúrgica. Participar para el Papa Pío era imitar a Cristo, poniendo de ese modo la acción de los fieles en un plano más psicológico que mistérico o sacramental. Si algo hizo de puente entre el movimiento litúrgico, las disposiciones del Papa Pío XII y la reforma del Concilio Vaticano II, vamos al segundo momento, ese va a ser el Congreso de Liturgia de Asís en 1956. Pero tampoco podemos olvidar que el Congreso litúrgico que tuvo lugar en 1954 en la ciudad suiza de Lugano. En este congreso de liturgia estuvo el cardenal Ottaviani, que era el secretario del Santo Oficio, hubo otras personalidades de la Curia Romana, se pidió a la Santa Sede la introducción de la lengua vernácula en las lecturas bíblicas de la misa y en los cantos y en las oraciones del pueblo fiel, se pidió ardientemente la restauración de toda la Semana Santa, al estilo de la que ya había sido reformada Vigilia Pascual, etc. A partir de entonces, los congresos internacionales de liturgia adquirieron una repercusión mayor. Como digo, el celebrado en 1956 ganó mucha relevancia debido a que en él hubo una gran parte de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Merece destacarse, como digo, este congreso de Asís Roma, presidido por el cardenal Cicognani, que era el prefecto de la Congregación de Ritos. Pío XII participó en la clausura con un discurso muy importante.
Se estudiaron en él diversos aspectos de la pastoral litúrgica y, de modo especial, la historia y la reforma del breviario. Y algunas de las intervenciones de dicho congreso afrontaron el tema de la participación tímidamente, pero crearon un ambiente propicio y positivo para lo que iba a venir poco tiempo después. Sobre todo, hay que destacar aquí al Papa Pío XII, en el discurso que tuvo en Castel Gandolfo a los congresistas de Asís, porque en ese discurso alude 7 veces a la participación activa, destacando su importancia. Partiendo de la encíclica Mediator Dei de Pío XII, el de Asís, 1956, fue un multitudinario congreso convocado por la Congregación de Ritos. El cardenal Cicognani, el cual allí hizo una defensa acérrima de la lengua latina, no encontró muchos apoyos entre el auditorio, lo que manifestaba ya de por sí el interés generalizado por el uso de la lengua vulgar en la liturgia. Y a pesar de esta desavenencia, el Congreso siguió adelante, sobre todo por su carácter pastoral, y fue alabado por el mismísimo Pío XII, ¿no? Cabe resaltar que de entre los integrantes de este Congreso se escogió la futura comisión litúrgica preparatoria del concilio. No me voy a entretener sobre la conferencia de Jungmann, pero quizás sí merecería la pena aludir a su título al menos, ¿no? La pastoral como clave de la historia de la liturgia, porque él va a presentar una nueva visión de la vida litúrgica, diciendo que la liturgia viva durante muchos siglos ha sido la forma más importante de pastoral. Esta afirmación sigue siendo vigente hoy, pero no me entretengo en el texto porque si no, no me da tiempo de... Se comprende entonces, para llegar al Concilio Vaticano II, que el esquema de liturgia fuera el primero presentado en el concilio, mereciendo ser aprobado prácticamente por la unanimidad de la Asamblea. Y observamos cómo la idea de reforma emerge gradualmente con fatiga de las nuevas experiencias pastorales y del movimiento litúrgico. El Concilio Vaticano II se prepara realmente, podríamos decir así, en Asís, abriendo camino a la gran reforma litúrgica de la Sacrosanctum Concilium. Y pasamos al quinto punto. Antes del Concilio Vaticano II, la participación de los fieles en la liturgia era una participación pasiva y reducida casi exclusivamente a quienes conocían el latín. A su vez, hay que destacar la imposibilidad de entender la ceremonia y el hecho de que el sacerdote estaba de espaldas a la comunidad. Lengua exclusiva del latín. Las celebraciones se realizaban en latín. Una lengua que la mayoría de los fieles no entendía, lo que dificultaba la comprensión de la misma, claro. El sacerdote de espalda. El sacerdote se mantenía de espalda a los fieles durante la mayor parte de la celebración, lo que fomentaba una distancia física y espiritual entre el ministro y la asamblea. No se permitía la participación activa de la asamblea con cánticos o respuestas propias del pueblo, tampoco la comunión bajo las dos especies. Los fieles recibían la Eucaristía solo en la especie de pan, de rodillas y en la boca, sin la opción de comulgar bajo las dos especies, e incluso fuera de la misma celebración eucarística, antes o después de la misma. Si se podía hablar de participación litúrgica, se haría de modo pasivo. Participar era sobre todo estar presente. Y este era el horizonte que se dibujaba en la grandes masas del pueblo de Dios a finales de los años 50 del siglo pasado. De este modo, cuando el 25 de enero de 1959 Juan XXIII anunciaba el Concilio Vaticano II en cuestiones de liturgia, había ya mucho preparado, de modo que el trabajo previo a las sesiones conciliares, gracias al inmenso número de peritos y consultores, fue inmenso, fue grandioso. Fijaros lo que dice acabado el Concilio Vaticano II, nos encontramos con un misal publicado en castellano precisamente en el año 1965. Dice así, me hace mucha gracia. Los seglares estáis de moda en la Iglesia, era el lenguaje de la época, ¿no? Los seglares estáis de moda en la Iglesia. Se os reconoce vuestra dignidad de hijos de Dios. Habéis llegado a la edad madura y se os confieren responsabilidades. El concilio se ha ocupado largamente del seglar, esto parece el nodo. Tenéis unos derechos en la Iglesia y también unos deberes. No podéis permanecer pasivos, podéis opinar, sugerir, proponer
Y en algunos campos, o sea que lo de la sinodalidad no es... Y en algunos campos tendréis la iniciativa y la querencia de los quehaceres eclesiales. Por eso dicen los decretos conciliares que se debe promover una participación plena, consciente y activa de todos los fieles, ya que la liturgia es la fuente principal de donde les llega a los fieles la espiritualidad cristiana. Y por eso es necesario el misal. Así termina el texto. Es decir, se trata de una nueva época que estaba comenzando, ¿no? La participación litúrgica en el concilio. Muy rápido en este punto. Porque yo creo que este punto más o menos creo que es más conocido. El concepto de participación forma parte de la antigua tradición cristiana. No puede considerarse una noción nueva dentro de la vida litúrgica de la Iglesia. Ya en el canon romano aparece la referencia a la participación, ¿no? Dicho esto, uno de los principios más repetidos de estos años postconciliares y convertido en una máxima de la reforma litúrgica es la actuosa participación, es decir, la participación plena, consciente, fructuosa y activa de todos los fieles en la celebración litúrgica. Los fieles no han de asistir pasivamente a una extraña acción litúrgica, sino que han de participar siendo conscientes y comprendiendo plenamente el misterio que se celebra y cómo se celebra. La participación es un término clave del Concilio Vaticano II. Las alusiones en Sacrosanctum Concilium son 19. El concilio habla de una participación activa, consciente, plena, perfecta, frecuente, piadosa y fructuosa. Son todos esos calificativos los que aparecen, no son solamente los 4 a los que estamos habituados. Digamos que el principio de la participación resalta de modo preferente en el contexto de los 2 primeros capítulos de la Constitución. En el primero, donde se establecen las normas generales para el fomento y la necesaria reforma de la liturgia, la tesis de la participación de los fieles, ahí aparece por primera vez en el número 11, y en un marco muy significativo, que es donde se define la verdadera naturaleza o la naturaleza misma de la liturgia. Luego en los números 14, 17 y 19, de forma explícita, vuelve a retomar este tema, que por otro lado, recientemente en la carta de Desiderio Desideravi del Papa Francisco, se unen los 2 términos, el término de participación y formación, concretamente en el número 40, cuando dice el Papa: ser formados cada uno según su vocación por la participación en la celebración litúrgica. Formados por la participación. Bueno, la formación para la liturgia prepara una participación activa en la misma. La Constitución Sacrosanctum Concilium dedica varios números a la educación litúrgica y a la participación activa, para facilitar y mejorar la participación de los fieles en la celebración litúrgica. No voy a contar los números, pero son muchos. 11, 12, 14, 19, lo podéis contar vosotros. 21, 27, 30, 31, 41, 48, etc. Muchos números para este tema tan importante. Los padres conciliares son conscientes que sin formación litúrgica no habrá una buena participación en las celebraciones, de tal forma que se establece una relación de concomitancia. El medio prioritario es el medio para la formación es el medio para la participación es la formación litúrgica. La finalidad de esa formación es la participación de todo el pueblo de Dios en la liturgia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué participamos en la liturgia? ¿Cuál es el objetivo de esta participación activa en la liturgia? Que Cristo se forme en los fieles, citando el concilio a Gálatas 4, versículo 19. Que Cristo se forme en los fieles. En el número 41 de Desiderio Desideravi, también citando el mismo texto de Gálatas, dice: la celebración tiene que ver con la realidad de nuestro ser dóciles a la acción del Espíritu que actúa en ella, en la liturgia, hasta que Cristo se forme en nosotros. Por tanto, la plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. Es decir, nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende a otra cosa sino a convertirnos en lo que comemos. Somos lo que comemos, o eso debemos ser. Sacrosanctum Concilium 30
pide que la participación activa se exprese también por medio de acciones y gestos como una forma de celebración integral. La Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II supone un avance decisivo respecto al Mediator Dei. La mayoría de los comentaristas coinciden en señalar que el concepto de participatio actuosa constituye la clave fundamental de toda la Constitución conciliar sobre la liturgia. La participación activa, actuosa, no es presentada como una concesión o un privilegio otorgado a los fieles, sino como un deseo ardiente de la Iglesia y una exigencia que brota de la propia naturaleza de la liturgia. El texto conciliar utiliza diversos calificativos para describir la participación litúrgica, entre los que destacamos tres: plena, consciente y activa. ¿Qué es participación plena? La participación plena indica que los fieles están implicados en todos los momentos de la celebración y que esta implicación afecta a la totalidad de la persona, superando definitivamente la antigua distinción entre lo interior y lo exterior. La participación más plena y perfecta se alcanza en la comunión sacramental culmen de la vida litúrgica. 2. La participación consciente se refiere a la comprensión y a la toma de conciencia de lo que se realiza en la celebración litúrgica. No se trata de una repetición mecánica de palabras o gestos, sino de una acción en la que la mente concuerda con la voz y con los actos realizados. Para que esta participación sea auténtica, resulta indispensable una adecuada formación litúrgica que permita a los fieles comprender el sentido profundo de los ritos y las oraciones. Y 3. Activa. El adjetivo activa, actuosa, expresa una implicación real y viva en la acción litúrgica, superando tanto la pasividad como el activismo exagerado. El término no se identifica con una multiplicidad de acciones externas, sino con una interacción armoniosa con la celebración, respetando su estructura ritual, su rúbrica y su dinamismo propio. En este sentido, la participación actuosa no depende únicamente de lo que el fiel hace exteriormente, sino de la acción del Espíritu Santo que actúa en y a través de la liturgia. Pasamos al siguiente punto: participar para celebrar y celebrar para vivir. Nos queda poquito tiempo, entonces. La participación en la celebración se lleva a cabo mediante la acción ritual externa, pero no se agota en el ámbito de los signos litúrgicos colocados de manera adecuada y apropiada. Los ritos no se inventan, sino que se reciben de una tradición. Quien participa en la celebración hace propia la acción redentora de Cristo. Al hacer propia esta acción del Señor resucitado, se construye en cada fiel la santidad. La gran recomendación entonces, ¿cuál es? Vivir cuanto celebramos para poder celebrar de modo auténtico cuanto vivimos. La conexión entre el misterio celebrado y la santificación propia, y la santificación de todos los fieles, se logra a través de la participación. Sin participación en la acción litúrgica no hay fruto. Se trata de una participación integral que compete a toda la persona. Esta es la idea que quería transmitir. Podría extenderme más sobre este punto, pero no lo voy a hacer por razón ya del tiempo. Sobre el Arche de Brandi tampoco vamos a, porque creo que este tema ya se ha tratado. Es decir, la adecuada celebración, el arte de celebrar bien para facilitar la participación litúrgica de todos los fieles. Es decir, la experiencia de celebraciones bien cuidadas, caracterizadas por el orden, la sobriedad, la belleza y el recogimiento, manifiestan el Arche de Brandi. Cuanto más cuidamos la celebración, más facilitamos, lógicamente, según cada uno su vocación, la participación de todos. A modo de conclusión, la renovación litúrgica solamente puede tener éxito si logra también una participación más activa y consciente por medio de una buena formación, que no solamente se refiera a acciones puramente rituales o a un compromiso verbal o musical. La participación actuosa no depende únicamente de lo que el fiel hace exteriormente,
sino de la acción del Espíritu Santo que actúa en y a través de la liturgia. Sin embargo, en este sentido, en los años posconciliares, este adjetivo actuosa se ha vinculado prácticamente al concepto participación, en detrimento de los restantes. Es posible que esta vinculación haya generado una distorsión en la comprensión del concepto participación, identificándola con la intervención o con el activismo. Cuando ha sido así, ha provocado una alteración de la celebración litúrgica en pro de una excesiva intervención y palabra humana, así como ha contribuido también a la confusión de los fieles. Podríamos abundar más en este asunto, pero no. Termino con un sencillísimo ejemplo de formación para la participación. No es mío, el texto es de un monje que relató cómo contempló esa formación sencilla de algunos jóvenes monaguillos antes de empezar la celebración. Y dice así, el relato del monje. El verano pasado, en una parroquia de la región de Vichy, presencié una escena asombrosa, que nunca había visto en mi vida en una parroquia. Había entrado en la sacristía para pedir poder concelebrar. La sacristía estaba llena de monaguillos que se revestían, preparaban los ciriales y se disputaban las funciones mientras reían. Pocos minutos antes del comienzo de la misa, tal vez 5 minutos enteros, el párroco que iba a presidir dijo: preparemos nuestros corazones. Juntó las manos, cerró los ojos y se puso a orar. Los monaguillos, grandes y pequeños, se dispusieron en silencio en orden procesional. Vi esta escena con emoción. Todos también cerraron los ojos y entraron tranquilamente en la iglesia y en la celebración. Y puedo decir que durante toda la misa estos jóvenes monaguillos estuvieron en la celebración rezando, preparados por su párroco. La liturgia se celebró con perfección. Bien, pues este es un sencillo ejemplo de formación litúrgica como antesala que prepara para la participación activa. Muchas gracias por vuestra atención.